inalcanzable para ti es tener un coche determinado o una casa determinada, pero también para muchas personas es inalcanzable la salud o la paz, tener tranquilidad, ¿verdad? Algunas personas piensan que esas cosas son inalcanzables, pero claro, si nos limitáramos solamente a las cosas que son tangibles, que podemos tocar, o aquellas cosas que incluso pues, nos llegan en el yo, tendríamos que ir a otras cosas también que son inalcanzables. Yo quiero decirte dos frases que fueron dichas en esta iglesia. Cuando digo que fueron dichas en esta iglesia, son dos frases dichas por personas que se reúnen en esta iglesia. ¿Qué será? ¿Será? Tranquilo. Una de esas frases es: en esta iglesia sí puedo crecer espiritualmente. Y la otra frase es: yo no me pierdo nada de lo que la iglesia haga. Y ahora te digo, ¿quién dijo esas frases? No lo voy a decir. Pero para que tengas una pista, la dijeron algunos de los jóvenes de la iglesia. Entonces, yo pregunto, ¿esto os parece que es un halago? ¿Os parece que es un halago? Lo parece, ¿verdad? Podría serlo, lo es. Pero os digo en realidad lo que debe ser una responsabilidad. Nos acaban de tirar encima de la espalda un ladrillo de peso no inferior a 5.000 kilos. Y al que lo pueda llevar, que lo lleve. Pero yo no puedo. Tengo responsabilidad con personas que dicen algo así, porque entiendo claramente que necesitan no a la iglesia, sino al Señor. Y lo que el Señor puede hacer a través de la iglesia. Entonces, para muchos creyentes, alcanzar al mundo con el Evangelio es inalcanzable. ¿Por qué? Porque viendo lo que veo con mis ojos, no puedo llegar a pensar que el mundo quiera conocer del Señor. Y es verdad, eso es inalcanzable. Pero quiero llegar a pensar a la vez que un día dejará de ser inalcanzable ver a esta ciudad rendida a los pies de Cristo. Lo creo. Y quiero llegar a pensar eso. Os cuento cómo veo la iglesia. Los que ya lleváis un tiempito aquí ya sabéis cómo veo yo a la iglesia. O sea, cómo veo yo a 316. No sé si algunos se acuerdan cuando empezamos a reunirnos en este lugar. Un día llegué aquí diciendo: hoy veía multitudes que llegaban aquí a este lugar, venían de todos los rincones de Sabadell, nos íbamos encontrando por las calles, íbamos viniendo a este lugar para adorar al Señor. En aquel entonces nos reuníamos unos 40 o 45. Hemos llegado a ser 95 personas aquí. Algunos me miraron como loco. Normal, yo también me hubiera mirado como loco. Pero quiero decirte cómo veo la iglesia. Yo veo a esta iglesia 316, la veo creciendo. Yo la veo haciendo muchos ministerios. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, jóvenes adultos, adultos mayores, matrimonios, padres, hombres, mujeres, adultos mayores. O sea, cuando digo estos ministerios, digo que alguien va a estar atendiendo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que yo veo una iglesia que crece, donde hay mucha gente, pero una iglesia que hace la misión que Dios le ha dado a hacer. Yo estoy viendo una iglesia en la que no solamente hay dos pastores, sino que además esos dos pastores estarán sostenidos a tiempo completo por la iglesia. No se preocupen, yo ahora mismo tengo trabajo, no estoy pidiendo nada para mí, no se preocupen. Si el Señor quiere que yo esté a tiempo completo, lo estaré, sostenido por la iglesia, si no, no lo estaré, no pasa nada. Yo le voy a seguir sirviendo igual. Pero no solamente veo a dos pastores, yo veo en esta iglesia muchos pastores. Y sostenidos por la iglesia. Veo a esta iglesia teniendo más misiones. Y sigo y estoy empeñado con Mataró, pero bueno, Dios sabe dónde vamos a ir, pero bueno, se nos abre una puerta en Martorell, pues se nos abre una puerta en Martorell, estamos intentando ver cómo lo hacemos allí. Pero si se nos abre una puerta en Barcelona, allí estaremos. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener hombres y mujeres que se van a formar para atender esas misiones. Porque a ver si van a creer que yo voy a ir a predicar a todos. No me faltarán horas el domingo y
el sábado también para ir a predicar a todas las iglesias, porque yo pienso que vamos a tener muchas iglesias a las que vamos a poder ayudar para empezar, para que caminen, para que lleven el Evangelio allí donde se funden. ¿Me estáis mirando con una cara de ¿qué tomó Samuel esta mañana? Un kiwi, un vaso de agua, un kiwi, un café con leche y 4 galletas. No, 6, hoy me pasé, 6 galletas. Entonces, no he tomado nada. Y un ibuprofeno para la agujeta de ayer, que si no, no me muevo. Yo veo la iglesia creciendo, la veo multiplicando. Es una iglesia que no hace activismo, sino que predica el Evangelio, que sale a las calles. Es una iglesia que ora, una iglesia que discipula, una iglesia que evangeliza, una iglesia que levanta obreros, una iglesia que mira por las misiones. Así veo la iglesia. Y ahora te digo, déjate de verte como un loco y empieza a verte tú también como un loco. Y únete a esta visión, porque si no te unes a esta visión, estamos trabajando en direcciones diferentes. Y entonces, aunque estemos todos juntos, será una división. ¿Y sabéis lo que significa división? Dos visión. 2 visiones. 2 empujes diferentes. Y es como si cogiéramos una cuerda en este escenario ahora y yo me pusiera de este lado y José Antonio se pusiera del otro y los dos estuviéramos tirando de la cuerda. Y los dos tuviéramos tanta fuerza como para hacer que la cuerda no se mantenga y yo no vaya ni para allá ni para acá. ¿Por qué Samuel dice estas cosas? Porque yo no creo que sea Samuel, ni que sea mejor que nadie, ni que seamos mejores que nadie, como 3:16, y mejores que otras iglesias, simplemente porque creo que Dios puede hacer todas estas cosas. Si el pueblo se dispone, si el pueblo dice, sí Señor, heme aquí estoy, voy a hacerlo. Entonces, lo que nos parezca a nosotros que es inalcanzable, la imagen me encanta, lo que nos parezca a nosotros que es inalcanzable, ¿verdad? Un niño ahí con su mascota, o sea, que si te das cuenta está con el osito de peluche mirando las vías del tren que se pierden en la densa niebla, en algo que parece que está muy lejano. A muchos de nosotros nos puede parecer que todas estas cosas que yo estoy diciendo son muy lejanas, pero ¿saben qué? Necesitamos, ¿se me está oyendo? Necesitamos ser una iglesia que le crea al Señor y avanza en esto, y que cree que lo inalcanzable es posible. Vamos a leer un texto bíblico en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Te invito a que leas el capítulo 8 y 9 en casa entero de 2 de Corintios. Verás qué riqueza. Dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Esto de abundar para toda buena obra, déjalo atrás. Esto de abundar para toda buena obra significa de dando con generosidad, dando con alegría, que podamos contribuir a toda buena obra y todo aquello que Dios impulsa a hacer. Y lo que tenemos que tener en cuenta como iglesia es que lo que hagamos no sea lo que se le ocurra a un hombre, se llame Samuel, se llame Mabel o se llame Periquito de los Palotes. Lo que tenemos que hacer es aquello que Dios quiere que hagamos y unirnos a Dios en aquello que Él quiere hacer y lo que está haciendo. Como iglesia tenemos que movernos en aquellas cosas que Dios está obrando. Entonces, el pasaje está en un contexto en el que Pablo está viendo la generosidad de la iglesia en Corinto, pero a la vez también la está animando a esa generosidad. Y está hablando de la necesidad de sustentar a aquellos que sirven al Señor y ayudarles en la tarea que están haciendo, pero también pensar en la extensión del reino de los cielos. Ese es el contexto del capítulo 8 y capítulo 9. La generosidad, inspirar a la generosidad, pensar en allí donde hay alguien o se está haciendo algo que está bendiciendo y que puede ser de bendición. Tenemos que abrir los ojos y mirar más allá.
Este loco que os hablaba antes, aquí con el micro en el escenario, intenta, entre comillas, identificarse con este otro loco. Porque este otro loco llamado Pablo, al cual acabamos de leer, tenía estos mismos pensamientos o más. Porque cuando Pablo empieza con su camino con el Señor, no penséis, yo siempre lo recuerdo, no penséis que Pablo fue, que se convirtió y al día siguiente fue a las misiones. Pasaron 13 años. 13 años en los que Pablo tenía que reciclarse de lo que había aprendido y aprender de nuevo. Por eso escribe en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué hizo Pablo? Tuvo que renovarse porque lo que él había aprendido en cuanto a Dios nada tenía que ver con lo que Dios realmente era. ¿Qué hizo entonces Pablo? Se recicla durante 13 años y durante esos 13 años está sirviendo al Señor con los cristianos en su localidad, en Tarso. Está buscando ir al Señor, se está capacitando y está sirviendo al Señor en su iglesia. Y después se va a Jerusalén porque él tiene un llamado para abrir las misiones y entonces se va y lo cuenta a Pedro, a Jacobo, a Juan, a todos los discípulos y a todos los que estaban en Jerusalén todavía y que no habían padecido la muerte todavía por causa de su fe. Les cuenta, dice, yo quiero ir a los gentiles y quiero predicarles el Evangelio. Y yo, ¿sabes qué? En aquel tiempo a Pablo lo miraban como un loco. Igual que tú me miras a mí. A Pablo lo miraban como un loco de manera que le decían, pero Pablo, ¿tú estás seguro? Te vas a ir a lugares donde no hay nadie, no tienes ni siquiera un contacto, alguien que te hospede, alguien que te aloje. Pablo sabía que tenía que ir porque Pablo sabía que no iba por sí mismo, sino que iba enviado por Dios. Pero Pablo, no queriendo ir solo, ¿qué hace? Busca la iglesia en Jerusalén, allí donde están, permítanme decirlo así, los peces gordos, y busca la bendición de ellos para no ir en su nombre, sino ir con el respaldo de la iglesia. A lo cual digo, cualquiera que se levanta para hacer cualquier ministerio en la iglesia tiene que tener el respaldo de la iglesia, si no es un señor caballero solitario. ¿Os acordáis de aquel, no? De plata y el llanero solitario iba encima de plata, silver? ¿Os acordáis? Sí, el antifato. Pues los cristianos no somos así y los que se levantan para servir no son así. Lo hacen con la dirección de Dios y con el respaldo de la iglesia, quien reconoce los dones y los bendiga. Y Pablo hace el primer viaje misionero, hace el segundo, hace el tercero y hace el cuarto, y funda iglesias allí donde va y deja personas allí donde va que se habían convertido y otros que se habían convertido en otros viajes misioneros a los cuales Pablo llama. Pablo y todo aquel grupo eran en sí mismos una entidad misionera. Ponían a unos y a otros y decían, tú aquí, tú allá, aquí hay necesidad, os envío a Tito, os envío a Timoteo, cuidarlo, amarlo. A otro que se llamaba Filemón, Filemón sí. Lo envía Onésimo a Filemón diciendo, mira, este en otro tiempo a ti no te sirvió, pero ahora te ayuda, cuídalo. Tanta gente que está ahí, que Lucas, Marcos, ¿cuántos son los que Pablo, Bernabé, cuántos son los que trabajando con Pablo y no separados de él, en diferentes campos hacen la tarea que tienen que hacer? Y en medio de todo eso, Pablo escribe estos versículos para decirles, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Porque toda esa tarea hay que hacerla. Y dice, y abunden, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Interesante, porque este es el matiz. No dice que van a abundar en dinero, dice que van a abundar en toda gracia. Pero los recursos llegarán, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra, para hacer aquello que es necesario hacer. La iglesia no hace actividades, sino que desarrolla la estrategia por medio de la cual alcanzará al mundo para Cristo. No tenemos actividades. Ahora dicen, bueno, como nos aburrimos, como Jesús no tiene nada que hacer, para hacer la escuela de discipulado. Como Juan Pedro y Fabio no tienen nada que hacer, pues hacen una de... Y como Sandra y los demás no tienen nada que hacer, pues oran. No hacemos actividades. La iglesia no hace actividades. La iglesia hace la misión que Dios le ha llamado a hacer. Cumple con el plan que Dios le ha entregado. Eso hace la iglesia. Hay un fin, hay un objetivo en todo eso. Y cuando, por cierto, quiero decir a toda la iglesia y a todos los que se fijen en algún ministerio, a los líderes del ministerio, tu ministerio no es un fin en sí mismo.
Tu ministerio no es el todo. Tu ministerio es parte de un todo. ¿Sí? ¿Me siguen? Tú eres parte de un todo y no un todo. Y la visión la tienes desde tu ministerio, tal vez no la tienes desde todo. Solamente te pregunto algo. ¿Conoces el nombre de todos los hermanos que se reúnen en la iglesia? Ahí tienes tu respuesta. Porque todos son tu ministerio. Si la misión no está definida y clara, no podremos alcanzar a las personas que están alejadas de Dios, que a nuestra vista y viendo el rumbo que toman nos parecen inalcanzables, como la imagen que veíamos. Puede que veamos el mundo que es inalcanzable, pero Dios nos dice que podemos alcanzarlo, pero tenemos que esforzarnos. La iglesia tiene que cumplir sus planes evangelísticos. La evangelización exige un montón de tareas. Y más cuando las nuevas tecnologías nos permiten dar a conocer el mensaje de salvación con más facilidad. Pero eso requiere de personas y de recursos. Personas que estén capacitadas y de recursos para poder hacerla de la mejor manera. La iglesia necesita predicadores, ¿sí o no? Sí. Por cierto, los tenemos, ¿eh? Tenemos unos cuantos, ¿sí o no? Y los que se van a levantar, los que vienen por detrás, agárrense los machos. Porque me van a echar, de aquí me echan ya hablar. La iglesia necesita predicadores, pero también necesita equipos de evangelismo y trabajo constante y organizado. Claro, necesitamos abrir otras iglesias, los puntos de misión, los vamos a abrir, y personas que los atiendan, los vamos a capacitar. Predicar en las redes requiere que personas y equipos especializados estén accesibles. Y si queremos evangelizar, podríamos seguir nombrando un montón de cosas más que necesitamos. Pero la iglesia, aparte de evangelizar, también tiene que cumplir los planes educativos. Solamente tienes que leer Mateo 28, versículos 18, 19, 20, que nos habla de que vayamos y hagamos discípulos, pero que lo hagamos también enseñándoles, bautizándoles, todas las cosas. Tenemos que tener planes educativos, enseñar a la iglesia la palabra, los discipulados, que hermanos, que no es una pesadez de Samuel, que también, que es Dios quien nos demanda acercarnos a la palabra. ¿Tienes sed de Dios? Tienes que tener sed de la palabra. Oye, dices tú, yo que estoy muy ocupado, pues organiza tu tiempo, yo estoy seguro que puedes hacerlo mejor. Seguro. Si queremos maestros que enseñen, primero hay que enseñarles, ¿o no te parece? Hay que capacitar a la iglesia, y esto se hace con paciencia, enseñándoles la palabra. La escuela de discipulado, el ministerio de jóvenes, hombres, mujeres, todo lo que nombré antes y más. Necesitamos instrumentos materiales para poder lograrlo. Y mira, te podrá parecer que, pero cuando tú estás ofrendando, estás permitiendo que el local que la iglesia tiene alquilado se pueda seguir pagando para darnos discipulados. Hasta ahora no lo hemos podido hacer porque estábamos en tiempo de pandemia, pero ahora ya el local está todavía a medio gas, pero un día va a estar a gas completo. Necesitamos recursos materiales, pero también necesitamos personas que desarrollen esos ministerios, porque la iglesia tiene que cumplir los planes también misioneros. La iglesia debe ser misionera, y la iglesia que no vive la misión dejó de ser iglesia. La iglesia que solo mira para las cuatro paredes del interior dejó de ser iglesia. Y no solo significa sostener o enviar personas, sino enseñar también a la iglesia, a cada creyente, a ti y a mí, que cada uno de nosotros somos un misionero allí donde Dios nos puso. Eres un misionero en tu trabajo, eres un misionero en tu familia, eres un misionero en tu vecindario. Los que están a tu alrededor no van a conocer de Cristo si tú no les hablas, porque tú eres el misionero que Dios envió allí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, para anunciar a Jesucristo. Necesitamos gente que lo haga. Y debemos hablar de misiones, como hemos hecho antes, y yo me comprometo a esto. Una de las cosas que doy gracias al Señor por la Iglesia de Vida Abundante en Alcobendas tiene que ver con esto. Durante años hacíamos esfuerzos misioneros y eso no solamente bendijo a otros, sino que se levantaron otros que también fueron. Porque hablábamos de misión, ofrendábamos para la misión, orábamos por la misión, hacíamos la misión. Hay que hacer misión. Hay que hablar de esto.
Y no debe ser un tabú en nuestros corazones, ni debe ser un tabú en la iglesia. Debemos hablar de estas cosas. Y la tarea se tiene que hacer. Porque la iglesia también tiene que cumplir sus planes de extensión. Necesitamos personas que colaboren con los pastores en ampliar los recursos que la iglesia usará para la misión. Por ejemplo, la adquisición de nuevos locales o nuevos materiales. Necesitamos gente que esté adiestrada, que esté preparada para poder ayudarnos a extendernos, no solamente en comunicar el Evangelio, sino en tener los recursos, en adquirir los recursos. Hay gente que es hábil en esto. Pon tus dones, tu servicio a los pies de Cristo y ponlo al servicio del Señor. No he llegado ahí, ahora voy a hablar de eso también. Tantas tareas que se deben realizar nunca alcanzan con las personas que tenemos en la iglesia. Hoy hay tantas necesidades en la iglesia. Necesitamos trabajar con los hombres y con las mujeres, hacer reuniones para ellos. Y hay hermanos en la iglesia que se ofrecerían a hacerlo, pero ¿sabes qué? No los puedo reventar. Y no los puedo reventar diciéndoles, bueno, tú hablo de la oración, hablo de los jóvenes, hablo de los niños, y ahora también hablo de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué? No podemos reventarlos porque también tienen familias, y tienen misión, y tienen cosas que hacer. Y no podemos pedirles que a los que ya están haciendo mucho hagan más, porque simplemente hay otros que no quieran hacer nada. Siempre estamos repitiendo que necesitamos personas que, tocadas por el Señor, quieran servir, que quieran hacer. A veces las iglesias no ofrecen oportunidades porque ya hay quien lo hace y no tienen plan de extensión tampoco, ni de evangelización ni de misión. Y como ya hay alguien que lo hace, en otras iglesias hay gente que se consideran los dueños de... Pero quiero decirte una cosa, y lo digo con conocimiento de causa, y si no estoy diciendo la verdad, me bajo ahora mismo. Pero en 3.16 no. En 3.16 siempre estamos buscando obreros y no quitamos el cartel nunca. Se buscan obreros. ¿Saben por qué? Porque constantemente vemos los campos listos para la siega, pero no hay quien vaya a recogerla. Necesitamos obreros. Y te aseguro que en 3.16 no hay nadie que se crea dueño de la iglesia. Por favor, si me estoy equivocando, decidme que me bajo de aquí. Y yo me bajo con chulo. No hay nadie que sea dueño de nada, más que el único que ya nos dio el derecho de creación y derecho de redención. ¿Quién es? Cristo. Así que hemos sido salvados para servir y no para ser espectadores. Las iglesias están llenas de personas que se conforman con la salvación. Debemos ser buenos y fieles administradores. Juan Pedro me decía el otro día, Samuel, que yo ya he hecho mucho, a mí... Pero no lo dejo. Respira todavía y va a seguir haciendo. Pero sí es verdad que necesitamos que otros también tomen otros lugares. Hay que reconocer, esta iglesia hay muchas personas mayores, adultos mayores, que sostienen a la iglesia con sus oraciones. Aquí todos necesitamos ocupar un lugar, por supuesto. Y por eso enseñamos que cada creyente despierte de su realidad. ¿Cuál es la realidad que tú estás viviendo? ¿Tiene que ver con lo que estoy diciendo? Porque se le da la mayor responsabilidad al que está comprometido. Y créanme que lo hacemos, pero tampoco, como dije antes, no los puedo forzar a que hagan más. No les puedo, aunque quisiera, solo puedo pedirles que hagan más solo con una condición: si lo sostenemos, si le damos medio salario, si le damos un salario entero. Como iglesia, el Señor nos dará más tarea a medida que nos comprometamos más. Creemos que podemos hacer lo que podemos hacer, Dios nos da más. Y ojalá nos dé más, porque estemos dispuestos. ¿Qué necesitamos en la iglesia? Necesitamos creyentes con más visión. Creyentes dispuestos y disponibles a apoyar el plan de extensión del reino, con ganas de esforzarse junto con otros que deseen servir más y mejor. ¿Qué necesitamos también? Creyentes que comprendan la misión. Entonces dejaremos la comodidad de los asientos, que por cierto en el país son bastante cómodos, ¿verdad? Dejaremos la comodidad de los asientos para asumir la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Y entonces todos entenderán que tienen capacidades y dones con los que pueden servir. ¿Qué necesitamos? Creyentes que consagren sus vidas
que darán su servicio a la causa de Cristo y ofrendarán tal cual son para consagrarse plenamente a la obra de Dios. Necesitamos creyentes que colaboren en todos los aspectos, que no sean unos pocos los que hagan toda la tarea y la responsabilidad esté más repartida. Esto permitirá ver a más creyentes sirviendo al Señor y el Señor estará bendiciendo a la iglesia. Esta responsabilidad compartida tiene que ver con las dos frases que te dije al principio. Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque esto enriquece a la iglesia. Y si esto enriquece a la iglesia, ¿a dónde nos llevará? Pues nos llevará a dar más cosas. Por ejemplo, nuestra capacidad individual multiplicada. Porque Dios, por su Santo Espíritu, aumentará nuestra capacidad de hacer en la obra de Dios. Si nos esforzamos, me la salté. Vale, desde atrás. No pasa nada. Si nos esforzamos en lo que podemos hacer, Dios obrará para que lo desarrollemos, porque a Él le agrada que seamos parte de su plan. Nos esforzamos, nos disponemos, Dios obrará, porque a Él le encanta que nosotros trabajemos y colaboremos con Él. Él quiere que hagamos. Nos dará sabiduría e inteligencia, y Dios nos bendecirá dándonos todavía más sabiduría para hacer la tarea, porque nuestro deseo por servir al Señor hará que queramos aprender para desarrollar mejor la labor que hacemos. Y además de eso nos dio dones sobrenaturales. Eso solo viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Y nos dio talentos. ¿Qué son los talentos? Las capacidades naturales con las que también podemos servir a Dios. Las destrezas para usar un ordenador, las destrezas para poder hacer cosas en el sonido, las destrezas para poder hacer la decoración. Porque tú vienes aquí y lo ves todo puesto, pero Laura se pega toda la semana dándole vueltas con él, el mes entero y el trimestre también. Y ahora, ¿cuál decoración nos puso? A mí me encanta, ¿a ti no te encanta? La decoración es del otoño, me encantan los colores del otoño. Laura ha habido tan puesta con el tema de la nueva decoración que hasta trae una camiseta que hace juego con la... Y al marido también lo trajo igual. Recrea la vista, ¿no? La decoración ayuda un poco, no sé. Aunque importante la decoración, sí, para mí sí, ¿por qué no? Ya sé que algunos de los que soy más espirituales que yo diréis, no, lo importante es Cristo. Claro, por supuesto. Claro que sí. Pero estas cosas ayudan un poquito, ¿no? Pero que ya no es eso, es las manos puestas para que... Oye, porque algunas cosas las habrás comprado, pero otras hay que hacerlas. ¿Y las letras de la entrada las has visto? ¿Cuántos han orado y dado gracias alguna vez por alguien que hizo la decoración? Tiene nombre y apellido, y no solamente Laura, y hermanos que me ayudan, ¿eh? Me faltaría para nombrar a muchos todo el tiempo, toda la mañana y pedir una hora extra hoy. Los talentos, todo aquello que podemos hacer con habilidad y que bendice a la iglesia. Cuando llegamos todo está colocado, ¿verdad? Y nos vamos y todo se recoge. Qué bueno que la gente se vive. Hasta ahora hemos visto la disponibilidad humana, la disposición para decir yo puedo dar. Lo que podemos hacer con nuestro servicio, pero también podemos hacer mucho más con las posesiones que Dios ha traído a nuestro alcance. Lo que tenemos, iglesia. Debemos ser buenos y fieles administradores de la salvación. Debemos ser buenos y fieles administradores de los talentos, de los dones, del tiempo, de los bienes. Pero no como elementos separados, sino como todos parte de un todo. Todos son un conjunto. Y si hemos entendido que el Señor lo entregó todo por nosotros, que es lo que os conté en las dos predicaciones anteriores, si Él lo entregó todo por nosotros, ¿por qué no vamos a entregarnos nosotros por completo a Él? Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Entonces entenderemos que todo es del Señor y que todo debe consagrarse a Él. Todo.
Los bienes que Dios nos ha dado y que ponemos a su disposición, Él los multiplica. No es que nos multiplique los bienes nuestros, no. Lo que ponemos a su disposición, Él los multiplica. ¿Para qué? Para hacer la obra. ¿Os acordáis de los panes y los peces? Un joven los trajo, los puso a disposición. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los multiplicó para hacer la tarea. Dios multiplica los recursos. Porque Dios bendice y prospera a aquellos que dan en la obra del Señor. Pero también bendice la obra. La prosperidad no es solo para nuestro provecho, iglesia. Eso es para el mundo. La prosperidad, dicho de otra manera, es tener para lo que yo necesito y un poco más para bendecir al otro. Podemos tener en cuenta las necesidades de la iglesia, de las que en muchas ocasiones, más de las que nos podemos llegar a dar cuenta, me beneficio. Iglesia, nos beneficiamos de muchas cosas. Padres, haced lo posible, honrad al Señor, porque vuestros hijos están recibiendo este beneficio. Y de alguna manera todos recibimos este beneficio. Dios quiere que vivamos dignamente y que lo que nos da también lo usemos para su obra. Somos un todo. Iglesia, escucha esto bien, apúntatelo. Somos un todo. Y la economía no está separada de la espiritualidad. Y aquí algo importante. Si Dios tiene nuestro corazón, también tiene nuestro bolsillo. Y esto es una realidad. Podemos ser usados por Dios aportando recursos económicos tanto como el que predica, enseña o el que canta. Todos aportamos. Y en la iglesia Dios levanta predicadores, ¿verdad? Personas que traen el mensaje de parte de Dios a su pueblo. Nunca veremos a los ángeles venir a predicarnos. Porque Dios usa a los hombres y mujeres que ha rescatado para que hagan esa labor. Se esfuerzan aquellos que han sido llamados a ello. Y así con cada tarea que se realiza, Dios usa a los hombres y mujeres que ha salvado y a los cuales ama, y estos que le aman también dan. Pues de la misma manera, Dios levanta a gente generosa que ofrenda, y no a los ángeles para que lo hagan. Somos instrumentos de Dios, para una cosa y para la otra. Y por eso dije antes, que somos un todo y la economía no está separada de la espiritualidad. Dios usa los bolsillos de aquellos que le aman para que la iglesia tenga los medios con los que realizar lo que Dios le ha dado a hacer, la obra que le ha dado a hacer. Y si Dios ve un corazón generoso, hará lo posible para que no falten los recursos a esa vida generosa. Porque Dios lo usará para su gloria. Dios desea que seamos responsables en esto tanto como en los demás asuntos de la iglesia. ¿De verdad que queremos ser responsables en orar? ¿Queremos ser responsables en la lectura de la palabra? ¿Verdad que queremos ser responsables en amar, en servir, en enseñar, en evangelizar, en tener comunión, en perdonar, en dar los dones, en dar los talentos? Pues también tenemos que vivir generosamente y ofrendar, porque es parte de todo. Y recordemos que somos administradores y no los dueños. No pienses eso de lo mío es mío. Con mucho dolor en nuestro corazón, las imágenes que vemos acerca del volcán es personas que pierden todo lo que tienen en un abrir y cerrar de ojos. Lamentándolo mucho, lo han perdido todo. Es una parábola que el Señor enseñó y que podemos leer, que Él mismo dice, que una persona dice, alégrate y gózate, porque muchos bienes has almacenado para ti.
bebe, come, disfruta. Y dice el Señor, necio, mañana viene la muerte para llevarte y no vas a poder disfrutar de nada. Porque algunos solo pusieron su confianza en las cosas de este mundo y perdieron la eternidad por una cuenta con unos cuantos ceros. El Señor enseña en su palabra, y lo enseña Jesús, que no se puede servir al Señor y a las riquezas, porque se amará a uno y se menospreciará al otro. Y es el único, el dinero, es el único al que Dios le llama otro Dios. El Dios que se sienta en el corazón de muchos. Recordemos que somos administradores y no dueños y que todo es de Dios por derecho de creación y de redención. Así que somos la iglesia. Pues la iglesia no es del todo. La iglesia es un facilitador, ayuda a que muchos tengan un encuentro con Cristo. La iglesia no es lo que ves el domingo durante una hora y hoy me estoy pasando. La iglesia es mucho más que eso. Y hace mucho más que eso. Debemos ser una iglesia que facilita a otros poder tener un encuentro con Cristo. Y eso también implica nuestra responsabilidad en la generosidad. Así que tengo una invitación para ti. La primera, que a veces se me olvida, pero que intento que no se me olvide. La primera es decirte que sin Dios no puedes hacer nada. Y sin reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, no puedes hacer nada. Y entonces hay una invitación clara. Dile a Jesús que entre en tu corazón, que te ayude a entender su salvación, que te ayude a reconocerte como pecador y que le pides perdón por todos tus pecados y empiezas a vivir con Él una nueva vida transformada para ser una nueva criatura y para tener esperanza en la eternidad. Si aún no le has dicho a Jesús, yo te seguiré, hoy es el día que puedes decirle, yo te seguiré. Pero a la iglesia le tengo otra invitación. Y es a que seamos generosos en dar para alcanzar lo inalcanzable. ¿Te parece que alcanzar Sabadell es inalcanzable? Yo también lo creo. Pero no por eso voy a dejar de creer a Dios y no por eso voy a dejar de ser generoso. Ayer, estando en una reunión de pastores, Mabel y yo, hermano, compartí acerca de la parábola del sembrador. ¿Os acordáis? El sembrador que siembra en una tierra que tiene espinos, en el camino, entre piedras, gracias, y otra que cae en buena tierra. Teníamos que ponerle un nombre a cada tipo de tierra. Y a la que me tocó, que era la cuarta, la buena tierra, le pusimos eso, tierra preparada. ¿Ustedes han plantado alguna vez papas? ¿Algunos? ¿Cuántos han plantado papas? ¿O han plantado cualquier cosa, habichuela, yo qué sé, tomate? Ustedes cogieron la tierra y hicieron un agujero y dijeron aquí. No, ¿verdad? Cuando tú plantas, o tú quieres plantar en un terreno que es grande, tienes que trabajar primero la tierra. Tienes que removerla. Tienes que quitarle las piedras. Tienes que quitarle las malas hierbas. Y después volver a removerla y volver a quitarle las piedras que quedaron y las malas hierbas que volvieron a salir. Y tantas veces como sea necesario. Después harán los surcos. Y después plantarán la semilla. Y
Y los que han plantado patatas saben que las patatas no salen a los 3 días, salen a los 2 meses y medio, entre 2 meses y medio y 3 meses, 3 meses y medio, dependiendo del lugar, dependiendo del agua, dependiendo de un montón de cosas. Y durante ese tiempo hay que regar la tierra. Y hay que cuidar que la semilla nadie la pise. Y hay que cuidar que la planta no se pudra. Y que las muchas lluvias fuertes la destrocen, aunque ahí no puedes hacer nada. Pero hay que trabajar. Después de 2 meses y medio, recoges la cosecha. Pero cuando haces eso, después de mucho tiempo, la cosecha viene a ser más abundante. Y pensaba en la buena tierra y yo pensaba, ¿es que acaso pensamos que vamos a ir allí y vamos a plantar en el primer lugar y ya va a terminar? Y yo pensaba, y pensando en el mensaje de hoy, pensando en aquella palabra, yo pensaba, ¿será que tenemos que preparar la buena tierra? Y algunos están pensando, entonces tenemos que ir a preparar la tierra de fuera. Sí, pero todavía no toca. ¿Saben por qué? Porque la tierra que tenemos que preparar ahora mismo son nuestros corazones. Porque si nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos por el Señor, por su iglesia, si no estamos dispuestos a vivir generosamente, no podremos ir allá. Porque antes de preparar la tierra tiene que haber un agricultor dispuesto a, me voy a sacrificar y voy a trabajar esta tierra. Y lo que Dios está buscando hoy, aquí en medio de nosotros, esa gente como tú y como yo, con lo que tenemos, dispuestos a vivir generosamente, a sembrar generosamente, para que su voluntad sea hecha y para que el reino de los cielos